El secreto sale a la luz. La vida de Mariana parecía haberse estabilizado en un matrimonio envidiable. A sus 34 años, había construido una relación de 12 años junto a Héctor, un hombre trabajador y comprometido que había sido su compañero de vida, su mejor amigo y, hasta ahora, su refugio más seguro. Sin embargo, en su interior, un oscuro secreto la atormentaba, y aunque había jurado nunca revelar su infidelidad, aquella noche en una salida de trabajo hace 3 años, las cosas habían tomado un giro inesperado. La culpa era su compañera constante, pero su vida junto a Héctor había continuado. Hasta ese día. Héctor encontró un mensaje en el celular de Mariana, un texto olvidado que mencionaba ese viaje y una reunión que ella jamás le mencionó. Aunque el mensaje era viejo y poco claro, despertó en él una sospecha, como una espina clavada en el pecho. Sin embargo, Héctor no preguntó inmediatamente, prefirió observarla en silencio, dándole la oportunidad de explicarse. Esa noche, al cenar juntos, Héctor se mostró atento, sereno y distante, y Mariana sintió el aire pesado, distinto. Héctor sonreía como siempre, pero había algo frío en su mirada que la descolocaba. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó Héctor con una calma calculada mientras ella intentaba aparentar que todo estaba bien. Mariana sintió un nudo en el estómago, el tono en su voz, la pausa. Héctor rara vez hablaba así. Intentó tranquilizarse y, mirándolo a los ojos, negó con la cabeza, confiando en que su secreto estaba a salvo. Pero Héctor no desvió la mirada. Le enseñó la pantalla de su teléfono, y ahí, en su propia letra, estaba la prueba que no podía borrar ni negar. ¿Esto es lo que creo?, y preguntó él, controlando su voz. Mariana sintió el peso de las palabras que nunca había pronunciado. No había justificación, no había escapatoria, solo la verdad, cruda y desnuda, esperando a ser liberada. En un murmullo ahogado, apenas audible, confesó. La confesión fue breve, casi indiferente en la forma, pero devastadora en el contenido. Héctor no dijo nada durante largos segundos que parecieron horas. Su rostro estaba marcado por una mezcla de asombro, decepción y dolor contenido. «Pensé que eras diferente», murmuró él, sin poder contener la amargura en su voz. El ambiente se tornó gélido. Héctor se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación, dejándola sola. El ruido de sus pasos en el pasillo retumbaba en su mente como un eco interminable. En silencio, Mariana se quedó allí, paralizada, mientras trataba de asimilar las consecuencias de sus acciones. El remordimiento la invadía, pero sabía que nada podría devolver el tiempo atrás. Las horas pasaron sin que Héctor volviera al comedor. Cuando finalmente entró en la habitación, él estaba ahí, sentado en el borde de la cama, mirándola fijamente. Su mirada no expresaba enojo, sino algo mucho peor, desprecio y una cruel determinación que no había visto jamás en él. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Mariana?, preguntó con frialdad. ¿Qué pensaste que podías ocultármelo para siempre? ¿Qué creíste que yo nunca lo sabría? Lo siento, Héctor, no hay nada que pueda decir para justificarlo, pero, intentó balbucear ella, con lágrimas en los ojos. Héctor alzó la mano, interrumpiéndola. No me interesa tu arrepentimiento. Lo que hiciste, tiene un precio. Y te aseguro que lo vas a pagar. Mariana lo miró, aterrorizada por el tono en su voz. Héctor no era un hombre violento ni vengativo, pero en ese momento, él no era el hombre que ella había conocido. Ahora, su esposo parecía estar dispuesto a hacerla vivir el infierno en vida, sin perder la compostura. No habría gritos ni confrontaciones. Él había elegido un camino más silencioso, una venganza calculada que la atraparía en una telaraña de sus propios sentimientos. Aquella noche, Héctor salió de la habitación sin decir más, dejándola con el peso de su confesión y el miedo de lo que vendría. Por primera vez, Mariana se dio cuenta de que sus decisiones tenían un precio, y que el hombre que había jurado protegerla ahora solo le ofrecía frialdad y silencio. Mariana pasó la noche en vela, atormentada por el miedo y el arrepentimiento. Héctor no volvió a su lado, y ella sabía que su vida había cambiado para siempre. El secreto había salido a la luz, y ahora, con el corazón quebrado y el alma llena de culpa, entendía que tendría que enfrentar las consecuencias, una a una. La fría distancia.
Desde la confesión de aquella noche, la vida de Mariana y Héctor cambió por completo. A la mañana siguiente, él no estaba en casa, había salido temprano sin decir una palabra. Durante el desayuno, el silencio era ensordecedor, y esa falta de comunicación se convirtió en una constante. Héctor había decidido no pedir el divorcio, y Mariana se aferró a esa decisión, creyendo que tal vez había una posibilidad de recuperar su confianza. Sin embargo, lo que Héctor tenía en mente era muy diferente a la reconciliación. Los días pasaron, y Héctor se volvió un extraño en su propia casa. La mirada cálida que solía dirigirle se había transformado en una frialdad implacable, una distancia dolorosa que le helaba el corazón. En vez de gritarle o exigir explicaciones, Héctor optó por ignorarla, manteniendo una distancia calculada que hablaba más que cualquier palabra. Mariana intentaba acercarse, preguntándole cosas triviales, buscando cualquier excusa para romper ese hielo que se había formado entre ellos, pero su esfuerzo era en vano. Héctor respondía de manera breve y cortante, como si ella no mereciera su tiempo ni su atención. Casi podía sentir cómo la barrera entre ellos se hacía más alta y gruesa con cada intento fallido de diálogo. Una noche, Héctor llegó tarde a casa sin avisar, algo inusual en él. Mariana esperó ansiosa, preguntándose si estaría bien. Cuando escuchó la puerta, su corazón dio un vuelco y salió a recibirlo. Él, sin embargo, apenas la miró al entrar y se dirigió directamente al baño, ignorando por completo su presencia. Después de unos minutos, apareció en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Mariana, ansiosa por hablar, aprovechó la oportunidad. «Héctor, ¿podemos hablar? Por favor, necesito que sepas cuánto lamento lo que pasó», dijo con voz temblorosa. Héctor la miró con una mezcla de desprecio y frialdad. Dio un trago al vaso y, sin apartar la vista, dejó las palabras suspendidas en el aire unos segundos. «¿Hablar?», y dijo, con una sonrisa amarga. «No tienes idea de cuánto he querido escucharte, Mariana. Pero no ahora. Ahora es mi turno de que tú escuches el silencio. Que sientas lo que significa estar en segundo plano». Sin esperar respuesta, Héctor se alejó, dejando a Mariana atrapada en una mezcla de arrepentimiento y humillación. La indiferencia de Héctor la hacía sentir invisible y, con cada día que pasaba, esa distancia se convertía en un peso que aplastaba su esperanza de reconciliación. La casa, que una vez fue un refugio de paz, ahora se había transformado en una prisión fría y silenciosa. Mariana no podía dormir bien, las noches pasaban lentamente, sus pensamientos llenos de recuerdos de cuando Héctor la amaba sin reservas. Ahora, él evitaba el contacto físico, y cuando compartían la misma cama, parecía un extraño, tendido a su lado sin un solo gesto de cariño. Lo peor era saber que él estaba consciente de su sufrimiento y que, de alguna manera, lo estaba disfrutando. Cada fin de semana, Héctor encontraba pretextos para salir solo, reuniones, salidas con amigos, caminatas. Mariana se sentía cada vez más excluida de su vida. Una noche, en una de sus salidas, Héctor no volvió hasta la madrugada. Mariana había estado despierta, esperando, con un nudo en el estómago y una punzada de celos y miedo. Cuando por fin llegó, su perfume llevaba un aroma que ella no reconocía. Aunque su mente estaba llena de preguntas, no se atrevió a formular ninguna, aterrada de saber la verdad. Una madrugada, mientras Héctor dormía en la sala, Mariana se acercó en silencio. Lo observó por largo rato, recordando las noches en que él solía abrazarla mientras dormían. Ahora, la barrera entre ellos era tan grande que podía sentirse tangible. Una parte de ella se sentía rota, pero no se atrevía a pedir perdón nuevamente. El rechazo constante y el dolor que su esposo le imponía la mantenían atrapada en una espiral de culpabilidad que parecía no tener fin. A la mañana siguiente, cuando Mariana intentó hablar con él, Héctor le dirigió una mirada fría, como si fuera una completa desconocida. Su voz resonó dura y cortante. «Te dije que hablar no solucionará nada. Tus palabras ya no valen para mí». Mariana sintió como su corazón se rompía aún más. Se dio cuenta de que el silencio de Héctor y su indiferencia eran parte de un castigo que él había decidido imponer, y que ella tendría que soportar cada día. Sabía que estaba pagando por su traición, pero nunca imaginó que el precio fuera tan alto. Con lágrimas contenidas, Mariana aceptó su situación, resignándose a vivir en esa casa,
compartiendo un espacio con un hombre que, de alguna forma, había dejado de amarla. Su vida se había convertido en un invierno eterno, y ella estaba perdida en un mar de remordimientos y angustia. Así empezó su vida de fría distancia, una vida en la que cada gesto y cada palabra le recordaban su error, mientras Héctor la mantenía a la deriva, en un limbo en el que no había lugar para el amor ni para el perdón. La humillación pública. Después de semanas de silencio y desprecio, Héctor decidió que no era suficiente. Mariana había destruido su confianza, y él quería que ella sintiera, en carne propia, el peso de la traición. Para él, la soledad y el silencio dentro de su hogar ya no eran un castigo suficiente. Ahora quería que ella experimentara la vergüenza de una humillación que trascendiera las paredes de su casa. Héctor comenzó de manera sutil. Asistían juntos a eventos sociales y reuniones, pero cada vez que alguien se acercaba a conversar con ellos, él encontraba la manera de deslizar comentarios que hacían sentir a Mariana diminuta. Durante una cena en casa de unos amigos, alguien elogió el matrimonio de ambos, mencionando lo estables que parecían después de tantos años juntos. Héctor, con una sonrisa enigmática, respondió: "Y sí, aunque a veces la estabilidad no es más que una apariencia", dijo, mirando directamente a Mariana, quien sintió que todos los ojos en la mesa se posaban sobre ella. Mariana intentó ignorar el comentario, pero el calor de la vergüenza le subió hasta el rostro. Sus amigos notaron su incomodidad, y aunque nadie preguntó nada directamente, el ambiente se volvió tenso. Durante el resto de la noche, cada vez que alguien hablaba con ella, sentía la presión de la mirada de Héctor, como si le estuviera observando desde un lugar lejano, asegurándose de que cada palabra suya le recordara su error. Pero la humillación no se detuvo en cenas privadas. Durante un evento de la empresa donde ambos trabajaban, Héctor intensificó su castigo. En un salón lleno de colegas y superiores, él se aseguró de que Mariana quedara expuesta de una forma en la que no pudiera escapar. En un momento de la velada, un colega mencionó las dificultades de mantener una relación en el ámbito laboral. Héctor, aprovechando la ocasión, se unió a la conversación con una sonrisa irónica. Es cierto. La confianza es el fundamento, pero a veces uno nunca termina de conocer a las personas, ni siquiera a quienes más ama, dijo, dejando una pausa que insinuaba mucho más de lo que cualquiera esperaba. Las miradas de los presentes se volvieron hacia Mariana, quien se encontraba petrificada, tratando de mantener la compostura mientras sentía como su mundo se desmoronaba. La gente comenzó a susurrar, las insinuaciones eran claras, y aquellos cercanos a ambos entendieron que había algo profundo detrás de las palabras de Héctor. Mariana quería desaparecer. Sentía que no tenía escapatoria y que la vergüenza la ahogaba. Héctor le lanzaba miradas llenas de desdén, disfrutando de la incomodidad que ella intentaba ocultar bajo una sonrisa tensa. Al llegar a casa, Mariana intentó hablar con él, rogándole que no la expusiera de esa forma, pero Héctor la ignoró, mirándola como si fuera una extraña. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Te avergüenzas de tus propias acciones?, dijo con una calma que la llenó de miedo. Mariana intentó contener las lágrimas, pero la frustración y la humillación la estaban consumiendo. Héctor, sin mostrar un ápice de compasión, la miró como si fuera la única responsable de su desgracia. No voy a ocultar lo que has hecho, continuó él, con un tono de voz helado. Después de todo, todos merecen saber que, en esta relación, las apariencias engañan. La frialdad en sus palabras resonó en la mente de Mariana, quien comenzó a darse cuenta de que él no pensaba detenerse hasta que sintiera que había pagado por completo el precio de su traición. Los días siguientes fueron una continuación de esa tortura pública. En cada evento social, cada reunión, Héctor encontraba la manera de hacerle sentir su desprecio, con comentarios que insinuaban su traición y humillaciones sutiles que iban destruyendo cualquier atisbo de dignidad en ella. Mariana se sintió atrapada, sin saber cómo escapar del castigo que él le imponía. En un intento desesperado, consideró alejarse de su entorno, tal vez renunciar a su trabajo o buscar ayuda, pero su propio arrepentimiento y culpa le impedían dar un paso hacia su libertad. Sabía que, de alguna manera, merecía el castigo que Héctor le estaba imponiendo, pero el dolor de esa humillación constante la hacía sentirse cada vez más pequeña y rota. Esa noche, al quedarse sola en su habitación, entendió que el Héctor al que había traicionado ya no existía. En su lugar, quedaba un hombre dispuesto a llevar su venganza al límite, sin descanso y sin piedad.
La humillación pública era solo el comienzo de un sufrimiento que parecía no tener fin. El juego de los celos. Las humillaciones públicas solo fueron el primer paso. Héctor, en su necesidad de venganza, decidió intensificar su castigo de una manera aún más dolorosa para Mariana. Haría que sintiera lo que él había sentido, pero en carne propia. Sabía que su esposa estaba atrapada en la relación por el remordimiento y la culpa, y usaría esa lealtad rota para hundirla aún más. Héctor comenzó a ser cada vez más social. En reuniones de trabajo, salidas con amigos y eventos que antes habrían sido para ambos, ahora solo él asistía. Mariana, desde casa, vivía atormentada por la incertidumbre de sus ausencias, preguntándose con quién estaría. Y pronto, las señales fueron aún más claras. Una noche, Héctor llegó a casa más tarde de lo habitual. Su camisa llevaba un leve aroma a un perfume femenino, un aroma dulce y embriagador que Mariana no reconoció. Trató de ignorarlo, de convencerse de que tal vez era solo su imaginación, pero Héctor parecía disfrutar al verla removerse inquieta en el sillón, tratando de mantener la calma. ¿Te divertiste esta noche?, se atrevió a preguntar, con la voz apenas audible. Héctor la miró por un momento, y en lugar de responder, esbozó una sonrisa que le heló la sangre. Mucho, Mariana. La compañía fue agradable, respondió, dándole la espalda mientras se dirigía a su habitación. Cada palabra era un dardo en el corazón de Mariana, y aunque quería preguntar más, su propio miedo la hacía permanecer en silencio. Héctor, por su parte, intensificó su juego de celos, asegurándose de que ella lo viera salir impecablemente vestido y de regreso a casa con esa sonrisa enigmática. Mariana comenzó a pasar las noches sin dormir, imaginando las posibles aventuras que su esposo podría estar teniendo. La inseguridad y los celos la consumían, y, para empeorar las cosas, Héctor era plenamente consciente de ello. El punto culminante llegó durante una cena de la empresa. Mariana fue invitada a asistir, ya que, a pesar de la tensión en su matrimonio, aún eran vistos como una pareja por sus colegas. Durante el evento, Héctor se mostró encantador, pero no con ella. En lugar de acompañarla o dirigirle la palabra, pasó la noche conversando con una joven compañera, una mujer radiante y risueña que no dejaba de reír ante los comentarios de Héctor. Mariana intentaba mantener la compostura, pero cada gesto de cercanía entre su esposo y la otra mujer la desgarraba por dentro. Era un tormento estar ahí, viendo cómo él dirigía su atención a alguien más, como si ella no existiera. Cuando finalmente lograron estar a solas en un rincón del salón, Mariana no pudo contenerse más. «Héctor, ¿tienes que hacer esto?», le susurró, tratando de no alzar la voz para no llamar la atención. Héctor la miró, con una expresión imperturbable. ¿De hacer qué, Mariana? ¿Hablar con alguien?, respondió con una falsa inocencia. Creo que eso no es nada en comparación con lo que tú hiciste. Sus palabras la dejaron sin aire. Sabía que su traición había herido a Héctor profundamente, pero nunca imaginó que su venganza llegaría al punto de hacerlo actuar de una manera tan calculada. Él parecía disfrutar ver cómo los celos la consumían, y cada mirada que él le dirigía a la otra mujer era un recordatorio cruel de su error. Esa noche, de regreso en casa, Mariana intentó una vez más hablar con Héctor, rogándole que al menos pusieran fin a ese doloroso juego. Pero él solo la miró con una mezcla de frialdad y diversión. ¿Te duele, Mariana?, él le preguntó, con una sonrisa amarga. Ahora sabes cómo se siente la duda, el miedo, los celos. Esa es la única justicia que tengo, hacerte sentir lo que yo sentí. Mariana lo miró, con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla sin salida. Héctor no solo quería vengarse de ella, quería que se desmoronara lentamente, que viviera cada día entre la inseguridad y el arrepentimiento. No buscaba una solución, ni un final, quería hacer de su vida un reflejo de su dolor. Los días siguientes fueron una constante tortura para ella. Héctor seguía con su comportamiento coqueto, y cada salida suya estaba cargada de insinuaciones. A veces se iba sin despedirse, dejándola con la incertidumbre de cuándo regresaría. Cada vez que él no estaba en casa, Mariana revivía sus propios errores y las consecuencias que ahora la asfixiaban.
El amor que una vez compartieron estaba irreconocible, reemplazado por una hostilidad silenciosa y un resentimiento que parecía imposible de superar. Pronto, Mariana comprendió que los celos eran solo una parte del castigo, y que Héctor estaba decidido a no detenerse hasta verla completamente quebrada. La venganza que él había iniciado era fría, calculada y efectiva. Ahora, Mariana debía enfrentarse no solo al remordimiento, sino a un enemigo que alguna vez fue su mayor amor. El control total. Las semanas de humillaciones y celos parecían haber agotado a Mariana, quien cada día se sentía más prisionera de una situación que no podía controlar ni detener. Héctor, sin embargo, estaba lejos de sentirse satisfecho. Su necesidad de venganza se intensificaba, y estaba decidido a llevar su castigo aún más lejos, quitándole a Mariana cualquier libertad que le quedara. Si ella había jugado con su confianza, ahora él jugaría con su vida. Héctor comenzó a asumir un control absoluto sobre cada aspecto de su vida, decidiendo desde las actividades que Mariana debía realizar hasta quienes podían o no visitarla en casa. Cambió las contraseñas de las cuentas bancarias, desactivó las tarjetas de crédito de Mariana y, en una medida aún más drástica, revisó y monitoreó cada mensaje, cada llamada y cada correo que ella recibía. Mariana intentó hablar con él, implorándole que se detuviera, pero Héctor solo sonreía con un desdén helado. Me aseguré de que todo esté en orden, Mariana. Después de todo, no puedo confiar en que tomes las decisiones correctas, dijo, con una ironía que le dolió aún más que cualquier castigo físico. El aislamiento comenzó a ser evidente en todos los aspectos de la vida de Mariana. Sus amistades se volvieron distantes, sus redes sociales permanecían inactivas, y cada visita de sus familiares era limitada y supervisada. Héctor se convirtió en la única presencia constante en su vida, pero ya no era el hombre protector que alguna vez la cuidaba, ahora era su vigilante, el juez que decidía hasta el más mínimo detalle de su día a día. Un viernes, cuando intentó salir sola para despejar su mente y tomar un café, Héctor interceptó sus planes. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, bloqueando la puerta con una mirada severa. Solo quería salir un rato, Héctor. Necesito respirar, respondió ella, con la voz quebrada. Él se acercó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Respirar, eso es lo único que te permito hacer, Mariana. El resto de tu vida, mientras yo esté aquí, será exactamente como yo diga. La manipulación y el control llegaron incluso a los pequeños detalles de su hogar. Mariana se dio cuenta de que Héctor ordenaba todo a su manera, desde la comida que compraba hasta la decoración de la casa, sin preguntarle su opinión. Incluso cambió las cerraduras, limitando el acceso a ciertas áreas, dejando claro que su libertad estaba restringida a un nivel psicológico y físico. Ella se encontraba cada día más atrapada, prisionera de sus propios errores y del hombre que una vez había amado. Héctor también empezó a controlar su tiempo en el trabajo. A través de sutiles comentarios a sus colegas, lograba asegurarse de que todos pensaran que Mariana estaba pasando por una etapa difícil y necesitaba apoyo. Una táctica que en realidad buscaba aislarla de quienes alguna vez podrían haber sido su red de apoyo. Cada día, Mariana sentía más el peso de su soledad. Quiero que entiendas algo, Mariana, le dijo Héctor una noche, mientras la miraba fijamente. Yo soy quien dicta las reglas ahora. Y si alguna vez piensas en escapar de esto, recuerda que cada aspecto de tu vida está bajo mi control. La advertencia de Héctor quedó grabada en la mente de Mariana, quien comenzó a aceptar que no tenía escape. Era como si estuviera viviendo en una cárcel sin barrotes, donde cada decisión suya estaba supeditada al permiso de su esposo. Aun cuando intentaba leer un libro, ver una película o escuchar música, sentía la mirada de Héctor juzgándola, midiendo cada reacción. La invasión a su privacidad era completa. Una noche, desesperada por encontrar alguna forma de liberación, Mariana intentó hablar con él nuevamente, esperando que una disculpa o una súplica pudiera ablandar su corazón. Pero Héctor la escuchó en silencio, sus ojos fríos y calculadores. ¿Pedir perdón? ¿En serio, Mariana?, se burló, alzando una ceja. El perdón es para aquellos que lo merecen. Lo único que has ganado es vivir como yo decida que vivas, hasta que yo considere que has pagado lo suficiente. Mariana no respondió. Sentía que cada intento de buscar el perdón solo lo enfurecía más. Aceptó,
al menos en silencio, que su vida ahora era un tablero de ajedrez donde cada movimiento lo hacía Héctor. Su entorno, sus relaciones y sus decisiones estaban dictadas por él, y cualquier resistencia solo la llevaría a una derrota más dolorosa. El sufrimiento de Mariana no era solo la pérdida de su libertad, sino la pérdida de quien solía ser. Ya no era la mujer independiente y confiada, ahora era una sombra, una persona cuya existencia estaba completamente controlada, atrapada en una vida sin rumbo. Héctor había logrado su cometido, hacerle pagar por su traición, pero de una manera que no implicaba gritos ni violencia física. Su castigo era un control absoluto, una prisión invisible que la rodeaba y de la cual no parecía haber escape. El falso perdón. Después de meses de vivir bajo el yugo de Héctor, cada día más sofocada y quebrada, Mariana comenzó a notar un cambio inesperado en su esposo. Sus comentarios llenos de resentimiento se volvían menos frecuentes, y sus actitudes, aunque distantes, parecían haber suavizado ligeramente. Héctor, que antes se mostraba implacable en cada palabra y acción, ahora actuaba de manera más tranquila. Este cambio confundió a Mariana y, aunque desconfiaba, no podía evitar sentir una chispa de esperanza en medio de su tormento. Un sábado, mientras estaban sentados en el comedor, Héctor la miró en silencio durante unos segundos, y luego soltó un suspiro profundo. Mariana, he pensado mucho en todo esto, dijo, con una voz calmada que ella no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Quizá sea momento de dejar atrás lo sucedido y empezar de nuevo. Mariana apenas podía creer lo que oía. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba a su esposo, esperando una señal de que aquello era real. ¿Estás diciendo que me perdonas?, preguntó ella, con la voz entrecortada por la emoción y el miedo. Héctor esbozó una sonrisa leve, casi tierna, y asintió. Estoy dispuesto a intentarlo, sí. No tiene sentido seguir con este juego de castigos eternos. Quizá podamos salvar lo que queda entre nosotros. Las palabras de Héctor parecían sinceras, y Mariana, conmovida hasta las lágrimas, sintió que una pesada carga se aligeraba de sus hombros. La idea de poder recuperar algo de lo que habían perdido, de redimirse y encontrar el perdón que tanto había anhelado, la llenaba de esperanza. Héctor se mostró más cercano en los días siguientes, compartiendo conversaciones triviales, cenas en casa, e incluso retomaron algunas de las rutinas que solían hacer juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que había una posibilidad de restaurar su vida. Sin embargo, lo que Mariana no sabía era que el cambio de actitud de Héctor era parte de un plan más retorcido. Él había decidido utilizar este falso perdón como una forma de venganza psicológica aún más intensa. Al darle la esperanza de un perdón, sabía que podía hacerla más vulnerable, atraparla emocionalmente y luego destrozarla con una intensidad renovada. Pasaron algunas semanas en esa aparente paz. Héctor le hablaba de sus futuros planes juntos, de cómo podían reconstruir su relación, y hasta sugirió un viaje para poder reencontrarse lejos de las presiones de la vida diaria. Mariana, ilusionada y ansiosa, comenzó a pensar que la pesadilla había terminado y que finalmente podrían sanar juntos. Pero el día del viaje, cuando estaban en el aeropuerto y a punto de abordar, Héctor se detuvo en seco. Mariana, confundida, lo miró, notando una frialdad en sus ojos que hacía tiempo no veía. «No voy a ir», Mariana, dijo con una voz firme y glacial. ¿De verdad pensaste que todo se había arreglado? ¿Que yo simplemente iba a olvidar lo que hiciste? Mariana sintió como el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Todo lo que creía haber logrado, todas las esperanzas de redención, desaparecieron en un segundo. «Pero, dijiste que íbamos a intentarlo, que habías decidido perdonarme», susurró, con la voz rota, tratando de contener las lágrimas. Héctor la miró con desprecio, y su tono se volvió cruel. «Eso fue lo que tú quisiste creer. Nunca te perdoné, Mariana, y nunca lo haré. Solo quería verte caer una vez más, para recordarte que tú no tienes control alguno sobre esta situación». Mariana sintió que el mundo entero se derrumbaba sobre ella. La cruel revelación de que todo había sido una trampa, una manera de mantenerla en su propio tormento, fue un golpe devastador. Héctor se dio la vuelta y la dejó sola en el aeropuerto, sin la menor intención de mirar atrás. Mariana se quedó allí, paralizada,
envuelta en el eco de las promesas vacías, enfrentándose al vacío de su propia soledad y al dolor de haber sido manipulada una vez más. Al regresar sola a casa, comprendió la gravedad de lo que había sucedido. Héctor no solo buscaba castigarla, su venganza era un ciclo sin final, donde cada ápice de esperanza que él le otorgaba no era más que una herramienta para hundirla más. El falso perdón no había sido un acto de bondad, sino una estrategia meticulosa para recordarle que su error nunca sería redimido a sus ojos. La mente de Mariana estaba destrozada, y su corazón, roto en 1000 pedazos. Héctor le había arrebatado no solo la libertad, sino también la fe en que algún día podría hallar paz. Ahora, más que nunca, sentía que su vida estaba destinada a ser una prisión invisible, donde cada intento de redención sería aplastado sin piedad. Las promesas y las ilusiones de un posible futuro juntos se habían convertido en cenizas, dejando a Mariana en el abismo de la desesperación. Una llama de esperanza. Mariana regresó a casa después de la humillación en el aeropuerto, sintiéndose destrozada y atrapada en un ciclo de castigo sin fin. Héctor la había despojado de toda esperanza de redención y de paz, y parecía que no le quedaba nada más que resignarse a esa prisión emocional que él había construido a su alrededor. Sin embargo, en la quietud de esa noche, mientras contemplaba la oscuridad de su habitación, algo comenzó a cambiar dentro de ella. A pesar de todo el dolor y las humillaciones, Mariana sintió una chispa de fuerza que hasta entonces había ignorado. Era mínima, apenas perceptible, pero estaba allí, la necesidad de recuperar su dignidad y su libertad. Esa llama de esperanza fue suficiente para que comenzara a trazar un plan de escape, uno que le permitiera recuperar el control de su vida y dejar atrás la pesadilla que Héctor había creado. Durante los días siguientes, Mariana comenzó a moverse con precaución, fingiendo la misma docilidad de siempre mientras buscaba oportunidades para liberarse. Empezó a hacer llamadas en secreto, contactando a antiguos amigos y familiares, personas en quienes alguna vez confió, y que no sabían la realidad de su situación. Poco a poco, se dio cuenta de que había recursos que aún podía utilizar, personas dispuestas a ayudarla si ella pedía apoyo. Con el tiempo, también comenzó a ahorrar pequeñas sumas de dinero sin que Héctor lo notara. Era un riesgo, pero Mariana estaba dispuesta a correrlo. En su mente, elaboraba un plan detallado, cada paso, cada movimiento estaba cuidadosamente pensado para que no despertara sospechas. Sabía que un error podría costarle la poca libertad que le quedaba. Una tarde, mientras Héctor estaba en una reunión de negocios, Mariana decidió dar el primer paso. Fue a la biblioteca, uno de los pocos lugares donde aún se sentía libre, y usó una computadora pública para buscar refugios y asesoría legal. Leyó testimonios de personas que habían pasado por situaciones similares, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su situación no era un túnel sin salida. Había historias de fortaleza, de reconstrucción, y cada palabra le daba más valor para seguir adelante. Al regresar a casa, continuó con su rutina habitual. No quería que Héctor sospechara nada, así que mantuvo el mismo tono de sumisión que él esperaba. Pero por dentro, cada día se sentía más fuerte. Ese pequeño destello de esperanza crecía poco a poco, como una llama que no se apaga, alimentada por su deseo de recuperar su vida y dignidad. Un día, mientras ambos compartían una cena en silencio, Héctor notó que algo en la expresión de Mariana había cambiado. Su mirada ya no era la de una persona vencida. Había una determinación sutil, una chispa que él no había visto en mucho tiempo. Aunque no dijo nada, Héctor sintió una inquietud inexplicable, y eso lo llevó a mantener una vigilancia aún más estricta sobre ella en los días siguientes. Sin embargo, Mariana no se dejó intimidar. A pesar de la vigilancia constante, continuó ejecutando su plan en secreto, manteniéndose atenta a cada oportunidad para fortalecerse. Empezó a recordar quién era, su capacidad para superar obstáculos y su propia resiliencia. Lo que Héctor no sabía era que, mientras intentaba quebrarla, en realidad había despertado una fuerza dormida en ella. Mariana decidió que el momento de su escape estaba cerca. Sabía que necesitaría apoyo externo, pero estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío para lograr su libertad. Así, aquella llama de esperanza, alimentada por cada pequeño avance y cada acto de valor, comenzó a crecer en ella hasta convertirse en su motor de cambio. Estaba decidida a tomar las riendas de su destino y a liberarse de la sombra de Héctor,
sin importar cuánto tiempo le tomara o cuántos obstáculos tuviera que superar. La decisión final. Mariana había planeado cada paso de su huida con precisión. Después de semanas de secretos, ahorros escondidos y apoyo discretamente obtenido de personas de confianza, sentía que estaba lista. La llama de esperanza que había encendido en su interior era ahora una fuerza imparable. Sin embargo, sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Héctor regresó a casa más tarde de lo habitual, cansado y despreocupado. En cuanto entró, Mariana notó que sus ojos, que antes parecían tan atentos a cada movimiento suyo, ahora estaban distraídos. Él la miró solo de reojo, y por primera vez, Mariana se dio cuenta de que su control sobre ella había comenzado a debilitarse. Quizás él pensaba que ya la había quebrado por completo y que no quedaba nada de la mujer fuerte que alguna vez fue. Mariana supo que ese era el momento que había estado esperando. Mientras Héctor dormía, ella comenzó a reunir las pocas pertenencias que había decidido llevarse. El dinero que había ahorrado, una bolsa con ropa esencial y los documentos que necesitaría para iniciar de nuevo. Había logrado, en un acto de valentía y calma, conseguir el contacto de una abogada especializada en situaciones como la suya. Esa noche, con todo listo, sintió una mezcla de miedo y euforia, sabiendo que estaba a punto de recuperar su libertad. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, escuchó un ruido detrás de ella. Héctor estaba de pie en el umbral de la puerta, mirándola con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y el enojo. Él, que había creído tener el control absoluto, ahora veía en los ojos de Mariana una determinación que lo hacía retroceder un paso. ¿O vas a irte?, preguntó, con una voz fría, sin rastro de la amabilidad fingida de los días anteriores. Mariana lo miró a los ojos, por primera vez sin miedo. Se dio cuenta de que no tenía por qué explicarle nada, que no le debía más explicaciones. Sin embargo, quiso que él comprendiera que su tiempo de sufrimiento había terminado. Sí, Héctor. Me voy porque merezco algo mejor que esta vida que has hecho para mí. Merecía perdón, pero tú elegiste la venganza. Ahora, es mi turno de elegir. Héctor intentó acercarse, pero Mariana levantó la mano, marcando una barrera invisible entre ambos. Héctor, sorprendido por su seguridad, se detuvo. ¿De verdad crees que puedes simplemente irte?, preguntó con un tono amenazante. Todo lo que tienes, todo lo que eres, ha sido gracias a mí. Mariana sintió el peso de sus palabras, pero no dejó que la detuvieran. Sabía que él intentaría hacerle pensar que no podía lograrlo sola, que fuera de su control solo encontraría fracaso. Sin embargo, cada paso en su plan le había dado la certeza de que era capaz de vivir una vida sin él, una vida digna, libre de castigos y resentimientos. Lo que soy ahora es porque sobreviví a todo lo que me hiciste. Pero ya no voy a vivir en tu sombra, respondió con firmeza. Voy a encontrar la paz que tú decidiste arrebatarme. Héctor quedó en silencio, atrapado entre la rabia y la incredulidad, mientras Mariana avanzaba hacia la puerta con la cabeza en alto, dejando atrás la opresión, el miedo y las cicatrices emocionales. Cada paso la alejaba de la versión de ella misma que él había intentado destruir, y con cada centímetro de distancia, Mariana sentía como la libertad llenaba su corazón. Sin mirar atrás, abrió la puerta y salió, sintiendo que, por primera vez en años, respiraba aire puro y limpio. La noche era fría, pero esa sensación solo la hizo sentir más viva. Sabía que el camino sería difícil, que el pasado podría perseguirla, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Su libertad, su dignidad y su paz eran suyas nuevamente. El precio de la libertad. Mariana salió de la casa de Héctor sin mirar atrás, sus pasos firmes marcando el camino hacia una vida nueva. Durante semanas había esperado ese momento, pero la sensación de libertad ahora la embargaba completamente. Sin embargo, mientras avanzaba por las calles en esa madrugada silenciosa, empezó a comprender que su libertad no estaba exenta de desafíos. El precio que pagaría por recuperar su vida sería alto, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Las primeras semanas estuvieron llenas de obstáculos. Héctor, al descubrir que había realmente perdido el control sobre ella, desató una campaña de rumores y desprestigio. Mariana supo que él estaba dispuesto a todo para hacerle difícil el camino, usando su influencia y contactos para aislarla.
Las puertas que alguna vez estuvieron abiertas comenzaron a cerrarse, y pronto se dio cuenta de que sus ahorros no durarían tanto como pensaba. Aún así, Mariana no se rindió. Encontró apoyo en personas inesperadas, antiguos compañeros de universidad, un amigo que había perdido contacto con ella hacía años, y la abogada a quien había consultado antes de irse, que resultó ser una aliada clave en su lucha por mantener a Héctor a raya. Con ellos, poco a poco, Mariana fue levantando una red de apoyo, aferrándose a cualquier oportunidad para reconstruir su vida desde cero. Con el tiempo, logró encontrar un empleo en una pequeña empresa. Aunque el sueldo no era alto, sentía una satisfacción profunda al saber que cada peso que ganaba era producto de su propio esfuerzo, sin depender de nadie más. Su vida, ahora sin lujos ni comodidades, era simple pero auténtica. Volver a la independencia fue un proceso lento, lleno de renuncias y dificultades, pero cada pequeño logro era un paso más hacia su redención. Sin embargo, Héctor no desapareció de su vida tan fácilmente. Él continuaba enviando mensajes amenazantes, recordándole que siempre estaría cerca, que nunca la dejaría en paz. Mariana, aunque sentía miedo, también comprendió que esas amenazas eran una señal de su propio poder. Héctor solo intentaba mantener su control porque sabía que, al fin, ella había ganado la batalla más importante, la de su independencia emocional. Un día, mientras caminaba por el parque, Mariana recibió un mensaje de Héctor que decía: «No importa dónde vayas, siempre sabrás que soy yo quien te dio esta vida. Nunca serás feliz sin mí». Sin embargo, por primera vez, Mariana no sintió temor ni ira. Lo que había comenzado como una frase de control ahora carecía de significado. Héctor ya no tenía poder sobre ella, su libertad no estaba en sus manos, sino en las de ella misma. Finalmente, se dio cuenta de que la libertad no era solo escapar de Héctor, era también soltar las cadenas emocionales que él había dejado en su vida. El precio de su libertad había sido alto, había perdido amistades, su hogar y su comodidad, pero había ganado algo mucho más importante: su dignidad y su paz interior. Esa tarde, después de leer aquel mensaje, Mariana lo borró y bloqueó a Héctor por completo. Decidió que el precio que ya había pagado era suficiente y que él no merecía más espacio en su vida. Con el corazón ligero, volvió a casa con la certeza de que había ganado la batalla más importante, la de volver a ser ella misma. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.